Instalación de red de gas. Grupo integrado por Gabriel Salas, María Redondo y Guido Morales. Durante la presentación, estos serán los puntos a tratar. Esta presentación se ahondará desde su historia hasta el uso en la actualidad, basándonos en normativas y requerimientos necesarios para cumplir a cabalidad su función. Partiendo de la definición de gas, se le conoce como una materia con escasa densidad que carece de volumen, permitiendo extenderse indefinidamente. Y se le conoce al gas natural como un combustible fósil extraído de yacimientos subterráneos y utilizado como fuente de energía. Ahondando en la historia del gas natural, nos remontamos a años antes de Cristo, en poblaciones como Grecia, Roma y Persia, donde se encontraron manuscritos donde relataban actividades de la vida cotidiana, donde años posteriores se logró entender que hacían alusión a los inicios del gas natural, aparición del gas. Nos remontamos a China al año 125 a.C., donde iniciaron sus primeras perforaciones para la instalación del gasoducto fabricado con cañas de bambú. Luego, Gran Bretaña en 1659 iniciaron con los primeros pozos de gas natural, siendo explotados de manera más extensa 100 años después. Posteriormente, en 1821, en Estados Unidos, se llevó a cabo la primera construcción de un pozo para la extracción del gas natural, gracias a un avistamiento por parte de unos pobladores de un estado de Nueva York, donde dijeron haber visto una especie de burbujas salir de uno de sus ríos. En nuestro país, la industria del gas natural es reciente, remontándose a los años 50 y 70, donde resalta el gasoducto de Sicuco a Barranquilla, Campo Ballena y Chuchupá en La Guajira, y Cusián y Cupiagua en Orinoquía. Desde entonces, se han desarrollado programas en aras de un buen uso, tales como Gas para el Cambio en 1986, que tenía como finalidad ampliar el consumo de gas a toda la población, Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos en 1997, donde se planteaban que los estratos socioeconómicos más necesitados tenían prioridad para este servicio. Estrategia para la dinamización y consolidación del gas natural en Colombia, que tenía como objetivo promover el desarrollo energético. Empresa conocida como Ecopetrol, desde el año 1993 se encargó de la interconexión nacional de los gasoductos entre departamentos. Y empresas conocidas como Promigas y Gases del Caribe, siendo esta la última entrando en funcionamiento a mediados de 1967. 10 años después empezó con el repartimiento del gas natural, siendo la ciudad de Barranquilla pionera en este uso. Distribución del gas natural. Partiendo del yacimiento, se extrae por medio de gasoductos. Posteriormente se distribuye hacia la población por medio de redes de menor tamaño, las cuales van distribuidas por las vías y llegan hasta industrias, comercios y hogares. Aquí se puede apreciar un ejemplo de la red de distribución en una población, donde tenemos la red principal de color azul, del cual se ramifican otras redes de color verde y amarillo, siendo estas de tipos comerciales e domiciliarias. Tipos de gases para las instalaciones domiciliarias. Normalmente las instalaciones domiciliarias de gas cuentan con 3 gases
que son los más recurridos, como los vemos aquí, son el gas natural, el gas butano y el gas propano. Cada uno cuenta con unas características distintas, las cuales les voy a hablar ahora. Y pues estas características permiten o no un uso en un determinado espacio. Por lo menos cuando hablamos de gas natural, este es uno de los más utilizados en los hogares y se trata de uno de los combustibles que es más económicos en el mercado, lo cual pues lo convierte en una solución óptima para muchas familias. Otra de las grandes ventajas del gas natural es que este ofrece un alto poder calorífico en comparación a otras opciones, por lo que se trata de un gas muy recomendable para la calefacción y para el agua caliente. Y estas prestaciones convierten a este gas, al gas natural, en una opción eficiente y por lo tanto sostenible. Y es decir, que al ser un gas que está canalizado, este llega directamente a las viviendas y es más factible para cada una de ellas a la hora de usarlo, por ende es uno de los más usados. Y también es uno de los más usados porque es muy amigable con el medio ambiente y con las personas. Entonces, a pesar de que contamina menos que los demás, es económico y tiene un alto poder calorífico y está canalizado porque se encuentra en bastantes cantidades, por lo cual este es el gas más usado en todo el mundo, el gas natural, que viene canalizado desde el suministro municipal hacia cada una de las viviendas. También vamos a hablar, por lo menos, podemos hablar del gas butano, el cual pues presenta diferentes características. Por lo menos este es uno también de los más utilizados en los hogares y se trata como, bueno, también es económico y se convierte en una solución óptima para muchas familias, más que todo en aquellas familias que están en partes rurales o donde no llegan estos suministros municipales de gas. Entonces se usa más que todo digamos que en zonas alejadas a la ciudad, o como lo podemos ver en nuestra cotidianidad, en puestos, digamos que en barbacoas para las familias, en puntos donde se necesite la calefacción para cocinar, ya sean barbacoas, ya sean también, como lo vemos mucho en nuestra cotidianidad, en los puestos de frito, por lo menos, de empanadas, de comidas que se preparen rápidas y que sean en la calle donde no se puede llevar un suministro de gas. Entonces estos tienen la ventaja de que son muy, digamos que maniobrables, se pueden llevar de un punto a otro y tienen un buen control, se puede controlar muy bien el flujo de gas porque este se almacena o se distribuye por bombonas. Una de las desventajas es que solo se distribuye en bombonas de, de 11 kilogramos el gas butano. Entonces también tenemos por lo menos el gas propano, que cuenta también con distintas características. Cabe aclarar que tanto el gas butano como el gas propano se almacenan en forma líquida, porque estos se almacenan en bombonas y para almacenarlo en bombonas es necesario someterlas a unas altas presiones para que el gas cambie estado a forma líquida y se almacenan en estas. Ahora, el gas propano también se usa para zonas rurales, etcétera. Pues digamos que en zonas que no estén, pues que no tengan como ese punto tan fácil de conexión de un suministro municipal. Entonces, ¿cuál es la ventaja del gas propano? Que tiene más capacidad o más posibilidades de almacenaje, como lo son se puede distribuir por bombonas de 11 y 35 kilogramos y también se puede distribuir por granel y canalizado. ¿Qué es esto de granel? Cuando tenemos una zona rural o digamos que una casa que no tenga la conexión el acceso a la distribución del suministro de gas municipal, se tiende, digamos que tenemos una casa y se tiende a hacer, digamos que en la parte del frente de la casa, una excavación donde se pone un granel, que es lo que vemos aquí en la imagen de color azul. Digamos que es una bombona pero de mayor tamaño. Entonces se suele instalar, se suele meter en el antejardín o en la parte posterior, o se diseña un cuarto específico para que haya este granel. Y de ahí, de ese depósito, se distribuye hacia los puntos que necesiten el uso del gas. Ahora, cuando se acabe el gas, vendría un carro y lo rellenaría, le suministraría nuevamente el gas, llenando otra vez el granel. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que obviamente necesitas un espacio específico
para ocupar, digamos que, o sea, para meter el granel, ya sea en el antejardín enterrado o en el patio, o digamos que una plataforma, una azotea, necesita un espacio como tal. Y esto lleva mucho, esto pues eleva los costos de- del uso del gas, el tener un espacio específico para este. También tenemos el gas de propano canalizado, que básicamente sería lo mismo que el gas a granel, pero a una mayor escala. Es decir, si tenemos un conjunto de casas que estén en un lugar más alejado, o con una zona rural donde no llegue el suministro de gas municipal, básicamente se instala un granel a mayor escala, tamaño, y de ese granel se sacan tuberías hacia cada una de las viviendas. Es decir, este suplantaría a la red de suministro municipal y se llevan hacia cada una de las viviendas. Pueden ser 15 viviendas, por ejemplo, o 20 viviendas, y se va a encargar de suministrar el gas hacia cada una de las viviendas por medio de tuberías, es decir, canalizado, pero desde un granel. Ahora, cuando se acabe el gas, también se tiene que rellenar por medio de un carro que suministre el gas a este espacio. Entonces las ventajas del propano es que tiene mayor cantidad de almacenaje, o sea, de tamaños en forma de almacenaje para el gas como tal. Pero a pesar de eso es uno de los menos utilizados. Los más utilizados serían el gas natural como el gas butano. Ahora hablaremos acerca de las normas técnicas y legales, en este caso la norma técnica colombiana 2505, titulada Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales. La presente norma tiene por objeto establecer los requisitos que se deben cumplir en el diseño y construcción de dichas instalaciones. Materiales y equipos. Todos los materiales y equipos empleados en la construcción de instalaciones para suministro de gas deben cumplir con las normas técnicas referenciadas en este capítulo. El uso de estos materiales y equipos está supeditado a las recomendaciones y restricciones que señale el fabricante de los mismos. El material de las tuberías debe resistir la acción del gas y del medio exterior con el que está en contacto. De lo contrario, las tuberías deben estar protegidas. Tuberías. Existen tuberías plásticas y tuberías metálicas. Las tuberías plásticas deben emplearse únicamente en instalaciones enterradas. Las tuberías metálicas pueden ser rígidas o flexibles. Cabe aclarar que para la conducción de gas en ningún caso se puede utilizar tubería de hierro fundido. Los tipos de tuberías metálicas que pueden ser utilizados en la construcción de las instalaciones para suministro de gas son acero, cobre, aluminio y multicapa. En este caso, el multicapa tiene una capa de polietileno, otra de aluminio y una más de polietileno. Accesorios. ¿Qué son los accesorios? Son elementos utilizados para empalmar las tuberías para conducción de gas. Forman parte de ellos los usados para hacer cambios de dirección, de nivel, ramificaciones, reducciones o acoples de tramos de tuberías. Todos los accesorios utilizados para efectuar las conexiones deben permitir un suministro de gas en condición de hermeticidad. En general, los accesorios deben ser compatibles con el tipo de tubería utilizados. Existen accesorios para tuberías de polietileno, accesorios para tuberías metálicas, ya sean rígidas o flexibles, y además existen los empaques para los accesorios, que son unos elementos elásticos que al ser comprimidos entre dos piezas metálicas deben producir condiciones de hermeticidad. Continuamos con los elevadores. Son elementos mecánicos que permiten la transición entre tuberías plásticas y tuberías metálicas o viceversa. Válvulas de corte. Las válvulas de corte deben ser de cierre rápido, mediante el giro del maneral en un cuarto de vuelta. Reguladores. Son dispositivos mecánicos
empleados para disminuir la presión de entrada y regular uniformemente la presión de salida de un sistema. Los reguladores se deben seleccionar de acuerdo con el tipo de gas suministrado. Mecanismo de control de sobrepresión. Con el objeto de evitar sobrepresión dentro de la red interna de las instalaciones, estas deben contar con un dispositivo de seguridad que evite tales sobrepresiones cuando se presente una falla del regulador. Es decir, el conjunto regulador-dispositivo de seguridad deben estar dispuestos de modo que se requiera la falla simultánea de los dos dispositivos para que se presente una sobrepresión en el sistema. Medidores. Son instrumentos de medición que registran el volumen del gas suministrado a un usuario para su consumo interno. Los medidores deben seleccionarse de acuerdo con la capacidad requerida para la máxima y mínima presión de operación prevista en el sistema y su máxima caída de presión permisible. El medidor de gas debe garantizar la correcta medición del gas que está circulando. Y por último, y no menos importante, están los sellantes, sustancias o elementos destinados a garantizar la hermeticidad en montajes mecánicos. En las uniones o conexiones roscadas se debe utilizar sellantes de tipo anaeróbico o cinta de teflón o cualquier otro sellante que cumpla con las normas técnicas colombianas correspondientes. Cabe aclarar que no se permite el uso de cáñamo y pinturas para el sellado de conexiones roscadas en tuberías que conduzcan gas. Ahora hablaremos acerca de los requisitos de construcción de la instalación. La figura 1 nos muestra la distancia mínima entre tuberías que conducen gas cuando se instalan enterradas y tuberías de otro servicio. Nos dice que en un curso paralelo la distancia mínima debe ser de 20 centímetros y que cuando se cruzan 10 centímetros. La figura 2 nos muestra la zona de trazado de instalaciones de tuberías embebidas o tuberías dentro de los muros. En este caso nos está diciendo que del nivel de techo hacia abajo deberíamos dejar 30 centímetros y del nivel de piso hacia arriba igual 30 centímetros. De esta manera también entre muro y muro 30 centímetros. La figura 3 nos muestra el detalle de la instalación de las tuberías embebidas. Nos está diciendo que el recubrimiento en mortero debe ser de 2 centímetros y que las uniones deben estar debidamente protegidas contra la corrosión. La figura 4 nos muestra la distancia mínima entre tuberías que conducen gas instaladas a la vista o embebidas y tuberías de otro servicio. Nos dice que cuando hay una conducción eléctrica o de agua caliente, hay un curso paralelo de una distancia mínima de 3 centímetros y un cruce de una distancia mínima de 1 centímetro. Al igual que si hay un conducto de vapor, debe haber una separación mínima de 5 centímetros. La figura 5 nos muestra que las tuberías por conducto deben contar con rejillas de ventilación dispuestas a 30 centímetros tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y la figura 6 nos muestra que las camisas y los conductos deben tener una altura mínima de 1 metro. La figura 7 nos muestra el esquema de ubicación de válvulas en las líneas de servicio para suministro de gas. En este caso es cuando se tienen medidores colectivos, es decir, 3 medidores o más. Se dice que se debe ubicar una válvula de corte en la cometida, pero que también se deben ubicar válvulas de corte en cada uno de los medidores, al igual que válvulas de paso. Instalación de red de suministro de gas. Como vemos acá, antes de entrar como tal al tema, para explicar cómo debe ser la instalación de suministro de gas o la red de suministro de gas, hay que entender estos conceptos como los vemos acá. Acá podemos ver un esquema básicamente en el cual nos muestra una unidad de vivienda multifamiliar y una vivienda unifamiliar o una casa. Debemos entender estos conceptos que son instalación receptora común o IRC, instalación receptora individual o IRI y la cometida. Acá como vemos en el esquema o en la imagen podemos ver que dice red de gas o red de suministro municipal.
Es aquí donde se va a derivar un tramo, el cual es la acometida. ¿Qué es la acometida? La acometida es ese tramo que conecta desde el red de suministro municipal hacia una vivienda. Entonces, de la red de suministro municipal se deriva un tramo de tubería que va a ser la acometida. Y cuando llegue a la vivienda va a aparecer lo que viene siendo la instalación receptora individual, que es la que se va a encargar de llevar el gas hacia los puntos específicos de la vivienda. Entonces, ya cuando entramos a lo que viene siendo una unidad de vivienda multifamiliar o un edificio, como lo vemos en la parte izquierda, tenemos el edificio. Entonces, parte de la red de suministro municipal, parte un tramo el cual va a ser la acometida, y desde la acometida va a partir otro tramo de instalación o de tubería, el cual se va a llamar instalación receptora común. ¿Qué es la instalación receptora común? Es la que nos permite la instalación, o la que nos va a ayudar a derivar desde ella cada una de las tuberías hacia los apartamentos. Es decir, de la acometida parte un tubo, de la red municipal parte una tubería, la cual es la acometida, y de la acometida, cuando llega a la vivienda, se deriva otro tubo que va en vertical hacia arriba, y este se va a encargar de ramificar hacia cada uno de los apartamentos, o darle suministro hacia cada uno de los apartamentos por medio de la instalación receptora individual. Como vemos en la segunda imagen, tenemos por ejemplo un detalle de lo que viene siendo la acometida. La acometida parte, como les explicaba, de la red de suministro de gas municipal, y tiene un tramo más profundo, luego sube a un tramo más superficial, es decir que tiene dos profundidades distintas. El tramo de acometida siempre tiene un tramo en profundidad y otro más arriba, y en la acometida siempre va una válvula. Ahora pasamos más que todo a explicar acá cómo viene siendo la instalación de gas. Si nos fijamos en el esquema de la parte izquierda, como les comentaba antes, tenemos la red de distribución o la red de suministro municipal de gas. De esta se deriva un tramo, el cual va a llevar hacia la vivienda, que es la acometida. Y podemos observar que aquí nos especifican tramo enterrado y tramo aéreo. Esto se debe a lo que les presenté, les acabo de explicar ahorita, que como tal la red de suministro de gas está más abajo, o tiene una profundidad tal de la cual se va a derivar una parte de red o de instalación que va al mismo nivel de la red de suministro de gas municipal, pero luego esta tiende a subir, no sube, y este tramo es el que se llama tramo aéreo, que ya nos va a conectar como tal hacia el edificio. Cuando este conecta hacia el edificio, nos encontramos con un armario o un punto de regulación. ¿De qué se encarga como tal este punto de regulación? De regular la presión que viene desde la red de suministro municipal. Entonces se encarga de regular la presión que va a llegar hacia cada uno de los apartamentos, o que llega hacia el edificio como tal. A partir del armario de regulación es lo que, como les mencionaba antes, parte un tramo de instalación o de tubería que se va a llamar la instalación receptora común. Cabe aclarar que en este ejemplo que vemos acá tenemos lo que viene siendo los contadores en la parte de arriba del edificio. Esto normalmente en el país donde vivimos no se ve, es decir que esos contadores, o ese cuadro de contadores, está normalmente en la parte inferior del edificio. Entonces prosigo con la explicación. A partir del armario de regulación parte un tramo de instalación, que es la instalación receptora común, y esta llega directamente al cuadro de contadores. En el cuadro de contadores nos vamos a encontrar con los contadores que tiene cada uno de los apartamentos, y antes de que la instalación receptora común llegue a los contadores, antes de cada contador debe haber una válvula o una llave. Después de los contadores, cada uno aquí es donde se va a encargar de distribuir hacia cada uno de los apartamentos por medio de las instalaciones receptoras individuales. Entonces parte del tramo, como lo vemos en la imagen, del contador, y lo vemos en azul, del contador hacia cada una de las instalaciones receptoras,
por medio de las instalaciones y receptoras individuales hacia cada uno de los apartamentos, y antes de cada apartamento debe haber una válvula de cierre, y antes de cada punto donde se use el suministro de gas también debe haber otra válvula de cierre.